A continuación nos va a acompañar James Valencia Becerra. Él es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es eh, un analista de datos senior con trabajo remoto internacional, exdirector del Centro de Capacitaciones en Nuevas Tecnologías 4.0 en Data Science Research Perú. Está especializado en liderar proyectos de tecnología, trabajando con equipos multidisciplinarios. Asimismo, cuenta con experiencia liderando semilleros de talento digital. Está orientado a la mejora continua para promover el desarrollo personal y profesional. James, Yo creo que entro un poco a la rama de lo que sería talento digital, ¿no? Porque mi papel aquí, y Catalina me invitó a esta charla un poco para compartirles la experiencia que tuve como director en una asociación llamada Data Science Research Perú, que es un voluntariado en realidad, es una organización sin fines de lucro. Y uno de los programas pilares o más importantes de esta organización era el semillero. Entonces, quiero compartir con ustedes un poco la experiencia que he tenido. Ha sido como 3 años, contando el día, hasta el día de hoy, que venimos impulsando este programa. Eh, Sé que tengo apenas 30 minutos, espero poder contar con el tiempo y no perder su atención. Voy a tratar de ser lo más breve posible y un poco compartir las experiencias, que creo que es lo más importante aquí, ¿no? De qué trata el programa, qué beneficios se llevó y quizás alguno que escuche la charla más adelante también, si le interesa el mundo de analítica o ciencia de datos, quizás también pueda haber ahí una oportunidad para seguir creciendo y seguir aprendiendo. A ver, vamos a ver. Entonces, esta es una charla muy similar, de hecho, a la que yo hacía cada vez que anunciaba el programa, ¿no? Siempre poníamos esta suele ser de background de oficina, ¿no? De darles la bienvenida a los chicos para que puedan integrarse a este mundo de la analítica. Eh, para comenzar, porque no es muy conocida, al menos en Perú me parece, recién se está despegando en esta área. O sea, a ver, hay carreras mucho más famosas o más, con más prestigio, quizás, no sé, como abogados o ingenieros o doctores o cualquier otra profesión. Y si uno le habla como soy analista de datos o soy data scientist, capaz no te entienden, ¿no? Es como hablar chino, no sabe mucho de qué va tu profesión o qué es lo que tú haces, ¿no? Entonces, trata un poco de que cada vez que ingresan al programa, como es algo no tan conocido, darles una bienvenida más cálida, ¿no? Entonces, un poco, siempre les presento este background de tranquilos, no es un mundo muy extraño, no es nada fuera de lo común, hay cosas que se tienen que aprender como todo desde cero, pero es una idea muy interesante, ¿no? Y a la cual vale la pena también, eh, pues, aprender y conocer un poco más. Este es un poco los anuncios que poníamos en las redes sociales. Les comento que la organización de SRP tenía un alcance a nivel internacional. Yo me encargaba de justamente gestionar las admisiones de muchas personas a nivel no solo de Perú, sino también de Latinoamérica. Se he pedido entrevistar, porque tenía que hacer entrevistas así como estás, Catalina, en este momento, con una reunión de Zoom y conversar con las personas que estaban interesadas en este programa. Desde México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina y Chile. Entonces, era una oportunidad también un poco para conocer, ¿no? Distintos perfiles de distintos países y poder conocer un poco también su cultura y su forma de ser. Y algo que debo confirmar, que creo que es una suerte de característica de nuestra región, es el tema de la calidez humana, ¿no? Un poco hablaba, Giovanna rescata un poco de su ponencia, este lazo humano, esta calidez humana, este tratar de poder entender al otro y poder conocer. Eh, y esto tenía una experiencia muy grata en el tiempo que he tenido en el semillero. Estas personas que tenían mucho interés en esta área nueva, también tenían ganas de escuchar, ¿no? Ganas de poder enterarse, de poder conversar, a pesar que era un tema totalmente nuevo para ellos, igual tenían esta apertura para poder comprender un poco de qué iba el programa y conocernos a nosotros también como organización que íbamos a poder ofrecerles esta oportunidad de un taller, un bootcamp, algo que en poco tiempo pudiera
a hacerlos a ellos entrar al mercado de la analítica, ¿no? Esto es un poquito el formato que nosotros manejábamos, y se tapa un poco por los perfiles, pero no sé si lo voy a ver. Esta es un área, nosotros manejamos varias áreas en realidad, ¿no? Pero esta es una en particular y les poníamos pues un programa por horas, ¿no? Entonces decían, bueno, tantas horas tal programa y estos son un poco los temas que ibas a poder ver, ¿no? Y así como este, a otras áreas más. Entonces ellos podían desde el inicio, antes de incluso comenzar el programa, ver un poco el tiempo que tendrían que invertir para poder culminar con todo el contenido que nosotros ofrecíamos, ¿no? Todo el contenido era gratuito, lo comentaba al inicio, ¿no? DSRP era una organización sin fines de lucro, pues no lo es todavía porque sigue siendo activa. De hecho, el programa, no sé si, no tenemos una fecha todavía de reapertura, pero considero que seguramente por acá también saldrán unas preguntas más adelante y seguramente lo preguntarán también al director de DSRP que volvamos a lanzarlo muy pronto, ¿no? Entonces, desde la fecha que aperturamos, este era el tiempo de duración que tenían que invertir para poder completar, digamos, ¿no? El programa. ¿Cuál era el único requisito? Solo le pedíamos un requisito. Siempre lo ponía así de plano, ¿no? Era el único requisito que yo les pedía a los chicos cada vez que se entrevistaban. Como este era un programa en línea, no importaba mucho dónde estuvieran. Les comentaba que recibía postulaciones de distintos países. Yo lo único que les pedía era esto, ¿no? Dame un certificado con tu nombre, tu apellido, accediendo a esta página. Esta página es muy popular en el área de ciencia de datos y analítica, competencias en general en esta área, ¿no? Entonces tú ingresabas a la página, completabas un contenido, que era dos o tres, no más de eso creo, y te generaba un diploma. ¿Por qué lo pedía así? Porque a mí este certificado me permitía identificar un grado de compromiso, ¿no? Un grado de responsabilidad en el cual la persona podía ser capaz de poder completar en línea de forma autónoma por sí mismo un contenido en unas horas, ¿no? Porque este programa, que es un programa de introducción bastante sencillo, tomaba pues quizás un par de horas, no más de eso, para poder completar. Pero tenías que ingresar a la página, poner tu nombre y apellido, ver el contenido y generar el diploma cuando terminabas de ver el contenido, ¿no? Había que hacer algunos ejercicios breves, pero era todo muy sencillo porque es un curso de introducción. Entonces, si la persona lograba hacer ese procedimiento de forma autónoma, esa persona por sí misma, ya me generaba el diploma y a mí me da una clara señal de que tenía la responsabilidad y el compromiso suficiente para poder ingresar al programa que, como les comentaba, duraba mucho más tiempo, ¿no? Pero a mí ya esto me daba una señal clara de que realmente estaba comprometido a querer completar el programa. Entonces, por eso siempre lo pedía como único requisito, ¿no? Y eso me lo enviaban y con eso ya podían estar admitidos. Al final del periodo de entrevista, el periodo de entrevista duraba más o menos un mes, porque teníamos admisiones de casi más de 100 personas cada vez que se ha lanzado el programa. Al menos 100 personas, si no es que más, postulaban de distintos lugares. Entonces luego, con los que realmente completaban el procedimiento, pues lo anunciábamos en redes sociales también. Y teníamos otro porcentaje, era muy interesante. Yo siempre lo lanzaba em, como parte de logro dentro de la convocatoria. Por ejemplo, cuántas personas de provincia, no solamente de Lima, ¿no? ¿No? De distintas partes del país podían ingresar al programa y cuántas personas, mujeres, ¿no? También estaban interesadas porque, bueno, no sé si ustedes lo conocen, les lanzo el dato igual. El porcentaje de mujeres en el área de ciencia y tecnología, he hablado de áreas de informática, sistemas, programación. Creo que también Giovanna comentaba que una de sus primeras carreras era desarrollo de software, pero toda esta área de tecnología y TI y toda esta área de hardware, software, es muy bajo el porcentaje. O sea, de cada 10 o 20 personas, apenas dos o tres son mujeres. No hay mucha participación. Entonces, para mí era un gran logro que yo pudiera llegar de alguna manera con todo este esfuerzo de colocarles un ambiente agradable, una conversación amena, darles un poco muy claro lo que iban a estudiar y un poco ese grado de compromiso al completar el programa, eh, lograr que al menos casi la mitad de las personas que ingresaban fueran mujeres. Porque quería un poco, también buscaba un poco cerrar esa brecha, ¿no? Que cada vez haya más mujeres interesadas en ingresar al área de tecnología, ¿no?
Y debo decir que fue una grata experiencia. Miren, les comento también, esto también quiero compartir con ustedes. Al final de cada edición, yo tenía la oportunidad de poder compartir en vivo, como ahora está Catalina también en esta reunión en Zoom, pero ya con las redes de DSRP, un poco el resultado. O sea, cuando ya terminaban el programa, ¿qué es lo que lograban ellas, estas tres mujeres, para poder demostrar que habían comprendido y aplicado lo que habían aprendido? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos proyecto de dashboards o de RStudio, que es un lenguaje de programación, por ejemplo, Python, ¿no? Que es un poco lo que le demostraba también hace unos minutos. Entonces, era evidente que el programa tenía resultados, ¿no? Porque de alguna forma, con estas presentaciones en vivo, ellas podían demostrar a las personas que aquí estuvieran ahí presentes en estas conferencias de que ellas podían aplicar lo aprendido, ¿no? Después de esas horas de haber invertido estudiando y aplicando, podían tener un trabajo final, un proyecto final terminado. Y ahora pues una especie de moderador para poder invitarlas y poder hacerles preguntas un poco de su trabajo y compartir esto en las redes, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahora sí dejo de compartir un ratito. Creo que ha sido breve, ¿no? O sea, me pasó creo que ni 10 minutos. Pero básicamente ese es el trabajo que compartía con la institución y, y nada, en verdad me entusiasma mucho la oportunidad que ofreces tú, Catalina, de poder esta suerte de comunidad para personas que tengan características neurodivergentes. Me parece que justamente esa palabra es clave y rescato un poco lo que comentaba también Giovanna, el hecho de poder contactar con otras personas que también conozcan y se sientan identificadas con ciertas características. Yo, por ejemplo, en esta suerte de semillero o bootcamp, trataba también de poder ofrecerles un espacio donde puedan colaborar activamente. Algo que no he mencionado, pero que también es muy importante del semillero que yo organizaba, era una suerte de comunidad, como grupo, ¿no? Yo a todas estas 100 personas, eh, trataba siempre de cubrir al menos 100 personas dentro del programa ya estudiando, los iba agrupando en pequeños grupos de 5 personas, ¿no? El grupo de 5. Y en esos grupos de 5 personas, ellos podían entre ellos apoyarse el uno al otro. Por si había alguna duda, alguna consulta, les ponían grupos de WhatsApp y ellos podían pues, poner preguntas o capturas de pantalla de lo que iban aprendiendo para que se puedan resolver las consultas que tenían unos con los otros, ¿no? También les asignaba un mentor. Esto también es muy importante mencionarlo. Giovanna decía, ¿no? Que para ella es muy importante este profesor que le daba la oportunidad de poder comprender un poco más, darle la oportunidad de entender un poco más su talento. Yo a los chicos en estos pequeños grupos les daba la oportunidad de contactar con un profesional que era también de moda voluntaria, eh, que también le gustaba mucho compartir y poder enseñar un poco de su experiencia, la oportunidad para poder contactar con ese mentor y resolver cualquier consulta que tuviera sobre el semillero, ¿no? Y esto durante todo el tiempo que duraba el programa. Así que sí, hay muchas características en verdad que creo que valen la pena comentar y seguir fomentando, ¿no? En mi caso particular, respecto a este tema de ciencia de datos y analítica, pero así como tú también, Catalina, tienes este espacio, seguir fomentando espacios para poder construir como una comunidad en la cual las personas puedan seguir aprendiendo, ¿no? Así que eso básicamente, Giovanna. Catalina, no sé si alguna pregunta, alguna consulta, a ver, estoy atento, a ver, no sé si fue muy rápido quizás. Ha sido veloz. Gracias, James. Angelo. Este, buenas noches. Disculpen, pero se me han mezclado 5 preguntas aproximadamente en la Wow, cabeza. Sí, disculpen. Cata ese es su rostro de que ya va a tratar de tener paciencia. Este, me viene, por ejemplo, una de las cosas, probablemente lo conoces, a Rayi Burkun ya. de Amigo Cloud. Claro, Es, claro, que tiene todo el tema de de, tecnología. Es un divulgador también, ¿no? Un Sí, difusor de justamente él está, bueno, estuvo y está promoviendo bastante lo de la parte de procesamiento de la data, más que todo por su plataforma que es más de data geolocalizada. Y, Claro, y me venía justamente, ese es más de el valor
de la data y la información en, en lo que necesitamos. O sea, necesitamos perfiles de este tipo porque justamente cuando se dio, hablando justamente de lo de la pandemia, él fue uno de los asesores del presidente en ese tiempo, que justamente la parte del procesamiento de datos. Entonces, de poder llegar y decir, hey, las métricas están dando esto, hay un crecimiento. Justamente parte de lo que yo empecé a percibir antes de que se diera todas las medidas restrictivas, es que había una tendencia creciente y justamente había algo que me gusta, que justamente creo que se da, llamémosle algo así, a nivel estereotipado, por decirlo así, es de que se da tener un pie en varias disciplinas, digamos, sí, en multipotencialidad. Entonces, esta multipotencialidad a veces te da perfiles para ir viendo patrones en lo que se va dando de repente a nivel cultural, económico, político, y justamente decía, hey, este brote que está saliendo no va a ser parado porque justamente hay ese tipo de comportamientos, deberíamos de empezar a trabajar desde ya. Entonces, como comenté en la parte del Fab Lab, parte de lo que hicimos fue tratar de poner énfasis en, hey, chicos, ¿cuáles son los talentos que tienen? Y en la Fab Lab Network, o sea, es toda una red de científicos, ingenieros, inventores, y cómo podemos utilizar esos talentos a nivel hiperlocal, compartir nuestros aprendizajes y hacer la integración. Pero justamente mi trabajo en ese momento estuvimos también colaborando, estuvimos nosotros en la Comisión de Innovación, también de la parte del Ministerio de Salud. Justamente se reunieron con el ministro de ese tiempo y planteamos varias cosas para ir trabajando. Y justamente veía cómo emergían los conocimientos. Pero esta data, justamente de percibir los patrones, creo que es bastante de lo que se da de los chicos. No sé si conoces el juego Geotagging. Es Wow. es un juego que no sabía que existía. Yo lo hacía con Google Street, con Google Maps, con Google Street de que agarras, le das la vuelta, por ejemplo, al planeta, lo acercas a lo más que puedes y empiezas a percibir desde el terreno en el que estás mirando a nivel hiperlocal, como dónde podrías estar sin saberlo. Entonces ir viendo, hey, la Tierra por acá, las fotografías, hay una carretera, veo indicadores. Entonces justamente me imaginaba cómo era el contexto en diferentes entornos de las necesidades de repente de personas con altas capacidades de pensamientos integradores, percepción de patrones, que podrían hacer descubrimientos disruptivos, llamémosle así, en la parte de teoría de datos, de percepción, de generación de herramientas, de visualización. En este caso, por ejemplo, soy psicólogo, así que, eh, pero también soy futurista, entonces me interesaba mucho el valor de cómo estas personas con talentos y dones especiales, llamémoslo así, eh, podían aportar a la humanidad. Entonces, viendo iniciativas como la que has estado trabajando, de poderles dar el contexto, me imaginaba también cómo podíamos de repente darles un contexto, porque te soy franco, muchas veces, en este caso también, no van a darse todas las capacidades del contexto, porque los sistemas tradicionales son más para neurotípicos, pero podrían acercarse de repente a ese tipo de herramientas. Por ejemplo, yo puedo percibir varios patrones a nivel de percepción conceptual, pero tengo discalculia, así que la parte matemática, digamos, no la puedo cubrir de forma normal. Tengo discalculia disaritmética, así que no puedo hacer las operaciones matemáticas, pero podría utilizar herramientas como Excel u otras. Entonces, este contexto laboral, de repente, ¿has tenido ejemplos de chicos que de repente han podido tener en el área o sea, data scientist, data engineer, que hagan o sea, tengan estos perfiles diversos y hagan este tipo de valores, o de repente la utilización de talentos especiales, que lo vemos bastante en las películas, la verdad, que hay chicos con talentos en todo eso de procesamiento de data, que llegan a procesar niveles de datos a nivel de big data, o sea, que no es humanamente posible a veces. Y el otro ahí hay como tres preguntas juntas, disculpa que se me junte, y el otro era algo que me imaginé
justamente para poder introducir dentro de los programas, para poder capacitar a los profesores, ayudar a los niños. Tengo una línea de investigación que le llamo Game for the Future, que es, sería como juegos para el futuro, o sea, utilizar el potencial de los videojuegos para la creación de un futuro mejor. Entonces, Sí, no sé si conoces Pokémon. Ya. Pokémon, ya claro, Pokémon Go, ya. Bueno, no, Pokémon, el tradicional de los Beats. O sea, Ah, el de los 10, ya. entonces es un juego que justamente por mi hija también que le encantaba la serie, empecé a retomarlo. Entonces, justamente al jugarlo y al ver las interacciones decía, acá hay una percepción de una marea, llamémoslo así, de data y una tendencia a la sistematización de estos datos, llamémosle, en este caso, disculpen si el término es un poco difícil, pensamiento computacional, o sea, intuir cuál es el algoritmo de programación que se ha dado y de repente al modelar esa situación de batalla, esa situación de esto, podríamos ver eh, y extrapolar eso para percibir de repente patrones de data en la realidad. En este caso, por ejemplo, también estoy tratando de ver utilizar Palia, que es un juego bien tranquilito, que básicamente agarras tus recursos, todo, pero no es, o sea, dentro de lo que es tácito o sea, lo que se dice y no se dice, hay data ahí que podríamos de repente ponerla a nivel, eh, llamémosle, por ejemplo, tienes un jardín y empiezas a poner las semillitas. ¿Cuáles son las semillas que tengan de repente mayor probabilidad de generarte más ingresos para poder utilizar esa platita y mejorar tu casa? O sea, para comprar nuevas habitaciones, nuevos muebles y empezar a percibir la data. Entonces, jugar de repente el juego, lo entiendan y vamos sistematizando esa data, llamémosle con un algoritmo experimental, validamos esa data con el mismo juego, o sea, y extrapolamos esa habilidad luego. Lo que te estoy dando es una idea experimental de un taller de curso, y que esta data que ellos han dado, esas habilidades que han desarrollado para poder modelar el juego, percibir la data del juego en un entorno más o menos, o sea, con reglas establecidas, digamos que hacerlo en lo mismo en la realidad sería muy complejo, pero tratar de pedirles que al final ellos puedan extrapolar esa habilidad en algo que de repente ellos quisieran hacer, ellos Ujú. quisieran ver de la realidad. ¿Cómo ves, en este caso, en los tres niveles de lo que podría darse, este tipo de talleres, cómo los ves para los perfiles? O sea, que ayudaría de repente a incentivar de que haya más perfiles en ciencia de datos. Y el otro, ¿qué tan válido, llamémoslo así, sería el desarrollar este tipo de habilidades de sistematización, de creación de algoritmos, de transformar data, utilizando Excel, o sea, haciéndolo lo más simple, digamos así. Ya más adelante podrían ir a los programas de ustedes, pero ¿qué tantos esto está, o sea, o estoy imaginando cosas muy bonitas, pero realmente no serían habilidades que se traducirían en habilidades laborales en un contexto que tú propiamente ya lo conoces? Y bueno, más que todo eso, o sea, ¿cómo ves esto que acabo de comentar? Disculpa que no Perfecto, son una pregunta exacta. excelente. También, solo para anotar que Marcial, ¿verdad? Marcial nos comenta un poco ahí algo más propio de la experiencia del semillero. No te preocupes, Marcial, que igual también voy a responder tu pregunta. Estoy atento, la tengo ahí anotada. Primero que nada, sí, eh, yo imagino que hay muchos proyectos en los cuales estas habilidades de ciencia de datos podrían ser aplicables. De hecho, no lo he mencionado en la charla, pero por algún motivo siempre fue calificado como la profesión más sexy, algo así se llama, del siglo XX, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una época digital. Eso quiere decir que cada vez que interactuamos con los demás, en las redes sociales, al comprar, al supermercado, en las páginas web, tú no te imaginas, pero hay una gran cantidad de datos que estás originando en tu día a día.
Incluso ahorita mismo, ¿no? En esta charla, cada persona que estamos interactuando y hablando, ya estamos generando datos de forma casi impensada. O sea, nosotros no somos conscientes de cuánta data estamos generando. Entonces, quien se encarga de poder manipular esos datos y ofrecer un valor agregado es justamente el data analyst, el data scientist, ¿no? Y claro, como tú me mencionabas, hay una parte matemática que hay que aprender para poder llegar a este nivel. Voy a partir por eso, porque me parece importante. No sé si sea una barrera, sinceramente. Yo les comentaba al inicio que trataba de ser lo más amigable y tratar de que entiendan que este mundo no es un mundo para personas, digamos, no es un mundo tan complicado. Trataba de hacerlo lo más sencillo posible para que ellos no se desanimaran y pudieran seguir aprendiendo, porque hay matemática que hay que aprender, hay algoritmos que hay que aprender, hay procedimientos que hay que aprender. Eh, pero como tenían un mentor, tenía una persona ahí que podía orientarlos constantemente, y me parece eso muy importante, el acompañamiento, no abandonaban el proyecto. Entonces, eso para comenzar, eso para comenzar. O sea, sí, hay una gran posibilidad de poder aplicar esos conocimientos en cualquier área. Entonces, en los proyectos que me comentabas al inicio, no, bueno, no he apuntado todos, pero hay muchos proyectos que tenías en mente, sí son posibles, claro que sí, o sea, yo no digo que no. El único problema que yo le vería es eh, para poder aplicar el conocimiento de ciencia de datos en cada uno de esos proyectos, necesitas primero entrenarte, ¿no? O sea, aprender estas herramientas matemáticas, procedimentales propias del área de ciencia de datos que nosotros brindamos en los talleres. Los talleres son gratuitos, así que, eh, no sé, Catalina, cómo podríamos hablar por ahí, pero quizás podemos fomentar con una suerte de asociación o algo así similar. Les comento brevemente una experiencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una asociación de mujeres Roca, se llamaba, me acuerdo, que el área de minería del Perú, que tenían como gestoras mujeres, que querían que pudieran ser un poquito más, darles un talento adicional, que era justamente manejar la cantidad de datos que generaban en la industria. Entonces se aliaron con DSRP, que era la asociación en la cual yo participaba. Bueno, sigo participando porque sigo teniendo contacto con Javier, que es el director de DSRP, y juntos como una asociación, pues dábamos unos talleres con los mentores que yo tenía en esta experiencia y también lograba en 2, 3 meses poder cubrir el contenido y aplicarlo luego a su área, que era la área de la minería. Entonces, podemos hacer algo similar. Se me ocurre, podríamos replicar esa experiencia con ustedes también. Yo no tengo ninguna duda, la verdad que seguramente podríamos aplicarlo. Voy a terminar mencionando un poco lo que mencionabas de esto, de este experimento para pequeños, un poco para ir fomentando este perfil. La verdad que a mí me agrada mucho la idea porque eh, comentaba que acá en Perú la ciencia de datos no es un área, digamos, muy atractiva. O sea, si a alguna persona, sobre todo pequeños, ¿no? Niños de 8 o 10 años, le dices, ¿qué quiere ser de grande? Eh, lo comentaba al inicio, ¿no? Seguramente dirán, pues quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, arquitecto, lo que sea. Es casi 100% probable que nadie te va a decir, quiero ser científico de datos o quiero ser analista de datos. O sea, no es una profesión que los niños tengan tan presente. Entonces, sí me parece interesante tu aproximación, que comienza como un juego, que se puede ir registrando los datos. Nosotros, por suerte, algo que ha cambiado de hace 3 años al día de hoy es que hay mucha tecnología a la mano. Tengo una pequeña sobrina de apenas 3 años que maneja el smartphone mejor que yo. Entonces, puede acceder a juegos y páginas. Incluso el otro día me llamó por WhatsApp ella misma, ¿no? Ella marcó el número y me llamó a mí, no, tío, tío, ¿cómo estás? O sea, a los tres, tiene creo que 4 años. Entonces, sí, o sea, cada vez hay más herramientas a la mano, bastante fáciles de poder manipular y que podríamos ofrecer a jóvenes. No digo niños, quizás adolescentes, quizás en la época secundaria. Me parece que sería lo más adecuado por ahora, digamos, por los conocimientos necesarios que tendríamos que ir formando para poder, como tú bien dices, generar perfiles en un futuro que puedan optar por esta carrera, ¿no? Que cada vez es más demandante. Eh, sí debo advertir, y esto solamente lo pongo como talón ahí, como parte, porque también es válido, hay que poner, siempre en la vida algo me ha aprendido es, hay que ver las cosas buenas y hay que ver las cosas malas, ¿no? Eh,
Hay un grado de automatización de la inteligencia artificial que está cada vez más y más desarrollándose. El área de la inteligencia artificial, y no la he tocado yo, pero no, yo no estoy tan alineado a esa área, pero sí por la grado de cercanía que hay con el tema de ciencia de datos, tengo que estar siempre informándome. Sé que está acelerando su avance de forma exponencial. Eso quiere decir que lo que nosotros avanzamos en 5, 10, 20 años, ellos lo están avanzando en apenas 1 o 2 años. Y están creando posibles soluciones automatizadas para lo que nosotros podemos hacer de alguna forma, no digamos manual, pero al menos humana, ¿no? Ellos tienen como analista de datos o científico de datos virtuales, ¿no? O sea, como que bots o inteligencia artificial que pueden hacer también el trabajo de análisis de datos y no son humanos, son simplemente seres inteligentes artificiales. Ahora, lo cierto es que ya con nosotros, o sea, siendo nosotros seres humanos, somos una suerte de traductores, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de hacer llegar este conocimiento a personas que toman decisiones, que obviamente ellos no tienen el tiempo de estar aprendiendo todo el background matemático y nos encargan a nosotros esa labor para poder brindarles el insight final del- de los, de lo que podemos sacar, ese valor agregado, esas conclusiones a partir de los datos. Y ya para ellos es difícil a veces un poco la comunicación con seres humanos como nosotros. Yo no quiero ni imaginar cómo van a lidiar con inteligencias artificiales, ¿no? O sea, ya sería otro nivel. No sé si estén preparados ahora mismo para lidiar con inteligencias artificiales. Ya no vamos a contratar humanos, vamos a contratar solamente inteligencias artificiales y que ellos nos cuenten la historia de los datos, ¿no? No sé si estén preparados para eso. Quizás el tiempo me dirá, oye, la verdad que sí, ¿no? Ya en 2 años verás que ya no hay científicos ni analistas, solamente va a haber robots que van a contar los datos. Y los gerentes tomarán la decisión de contratarlos, quizás, no lo sé. Pero por lo pronto ahora todavía tenemos chamba para rato, diría yo. Todavía la inteligencia artificial creo que no ha generado todavía esa interacción a nivel del lenguaje humano para poder conectarse directamente con los que toman las decisiones. Yo tengo una charla mínimo cada semana con gerentes o los que toman decisiones en las compañías para poder, en base a lo que yo les brindo, eh, armar estrategias o direccionar equipos. Eh, Hay soluciones, solamente lo quiero mencionar, hay soluciones de inteligencia artificial ya formándose ahora mismo. Pueden buscar ahí, a los que nos vean por acá o por ahí el chat, Microsoft ha sacado algo llamado Microsoft Copilot, se llama. Es copiloto, ¿no? Copiloto que, por ejemplo, tiene una solución en Excel, de que mencionabas Excel, tiene una solución en Excel que tú le dices, oye, dame el análisis de ventas y la proyección de los próximos 3 meses y dame un grado de error del 95%. Y lo hace. Y lo hace y genera la solución. Que es un poco lo que yo podría hacer también como ser humano. Pero que eso sea exactamente lo que el gerente que necesite y que pueda modificarlo. Yo creo que el tema de la personalización, de poder adaptarlo al negocio de cada empresa, es un poco el reto que todavía la inteligencia artificial no lo logra tener ahora, ¿no? Y nosotros sí lo podemos hacer porque es nuestro trabajo, pero bueno, ya se verá eso. Es un debate aparte, que no sé, creo que no sé si el espacio ahorita adecuado para eso, pero igual lo menciono, porque como le digo, hay que ver cosas buenas y las cosas malas del área. Ahora sí, espero haber contestado tu pregunta ahí, Ángelo. Sé que ha sido una pregunta extensa, espero que sea una explicación suficientemente extensa para ella. Y ahora sí voy con Marcial. Me comentaba Marcial el tema de la integración y la interacción con los grupos. Em, sí, Marcial, mira, teníamos, no, él comentaba la figura del mentor, que era la suerte del acompañante o la persona que con la formación suficiente te podía enseñar cualquier consulta que tuvieras. Pero no he mencionado el tema del monitor, que también era otro perfil. Este perfil era también voluntario y era propio de la organización de Data Science, ¿no? Era un joven que podía acompañar a la persona en el proceso de aprendizaje. Yo lo que hacía era brindarle al monitor una suerte de plantilla o formulario con el cual podía interactuar con la semilla, ¿no? La persona que estaba estudiando. Entonces, semana a semana, le iba haciendo estas preguntas para ver si estaba aprendiendo o no, o si estaba siguiendo en el programa. Si pasaban 2 semanas seguidas en que, en base a las preguntas, no contestaba, lo dejaban en blanco, o eran las preguntas negativas y decían, no, no aprendo, no entiendo, yo personalmente me acercaba con la persona y conversábamos directamente para ver cómo poder solucionar el problema.
como tú bien dices, bien podíamos hacer que la persona aprendiera por sí misma y yo podía guiarlo en ese camino, porque bueno, yo, mal que bien, conozco de todas las áreas, ¿no? De Python, de NLP, de R, de Power BI, visualización. En mi experiencia he tenido que aprender un poco de todo y poder ayudarlo personalmente. Por suerte no eran muchos casos, de los 100 te digo que eran uno o dos casos, no más de eso. O parte B, podríamos redireccionarlo a otra área. Quizás el área que inicialmente había iniciado no era de su interés, pues podíamos redireccionarlo a otra área que realmente sí le interesara más. O era quizás un reto mayor para esa persona. Entonces había esa suerte de tratamiento personalizado porque teníamos un monitor que podía hacer seguimiento de esas semillas, ¿no? Que también me parece un papel importante y también lo considerábamos dentro del programa cada vez que se lanzaba. Así que espero haber ahí respondido tu pregunta, Marcial. Bien, solo para complementar. Miren, en el año 2022, una organización sin fines de lucro llevó a cabo una encuesta en diferentes entornos de trabajo, con más de 1.000 participantes que completaron esta información. Lo que querían saber era cuál era la cara o cuál era el panorama de la población neurodivergente en sus respectivos espacios laborales. Entonces, tenían estos neurotipos que vemos. Desde luego, este estudio fue apoyado por una universidad, por la Universidad de Birkbeck, en Londres. ¿Qué neurotipos se observaron, se pudieron identificar en esa encuesta? Bueno, neurotipos de déficit de atención, hiperactividad, autismo, discalculia, dispraxia, dislexia, ¿no? Eh, algunas condiciones mentales, condiciones relacionadas a tics, entre otros, ¿no? Algunas de las fortalezas que se pudieron ubicar, identificar, y esto toma nota, James, porque quizá te puede interesar, precisamente tenían que ver con el tema del hiperfoco de la población neurodivergente, ¿no? La creatividad, que es justo lo que está enlazado al tema de esta charla, ¿no? De innovación y de talento digital. El pensamiento innovador también, ¿no? Otra de las fortalezas que se puede identificar en la población neurodivergente como algo destacable. El procesamiento de los detalles, ¿no? Eh, la autenticidad, el razonamiento visual, la memoria a largo plazo, el emprendimiento, la comprensión verbal, el control cognitivo a veces, así como también algunas habilidades visoespaciales, entre otras, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles eran los desafíos que también presentaban en la población? Pues podían en algunos casos presentarse problemas relacionados a la memoria, a la concentración también, ¿no? Por una parte había potencial de hiperfoco que te podía llevar a trabajar durante horas o quizá más que horas. Pero por otra parte también podía haber un tema de desregulación con respecto a la concentración, ¿no? Había también una dificultad enorme relacionada a no saber cómo pedir ayuda, ¿no? Había también algunas dificultades relacionadas al autocuidado físico, al manejo de los límites en el trabajo. Ojo que el tema del no saber cómo pedir ayuda y el no saber cómo manejar ciertos límites muchas veces está relacionado a lo que conocemos como habilidades sociales. En el fondo, ya desde la parte más neurofisiológica o neuropsicológica, mejor dicho, está relacionado a algo que conocemos como cognición social, que también está muy relacionado a eh, algo que vemos aquí como dificultad para entender las intenciones de otras personas, ¿sí? Para poder llegar a una interpretación, ¿no? Y bueno, también había desafíos relacionados a la organización de las tareas, un poquito relacionado también a temas motores, ¿no? A lectura, escritura, ¿no? Bien, podrían presentarse. Ahora, ¿desde cuándo surge esta inquietud relacionada a hablar de diversidad en el trabajo? Eh, pues el tema de neurodiversidad, como ya lo habían comentado,
algunos expositores antes, estuvo muy en boga desde los 80s, se consolidó a través del acuñar o hacer o socializar más el término de neurodiversidad a partir de los 90s. Pero justo en el 2020, en plena pandemia, es que a partir de estas brechas en temas del uso de tecnologías, eh, es que se empieza a tomar una mayor conciencia acerca de la diversidad en diversos entornos, en diferentes entornos. Y se empieza a hablar mucho DEI, de diversidad, equidad e inclusión en entornos laborales, ¿no? E incluso surgen, empiezan a destacar las DEI Tech, que son las startups que lo que promueven es precisamente el reconocimiento y un mejor monitoreo y entendimiento de la población diversa, de diversidad en los entornos laborales, ¿no? Y bueno, ahí está nuestra famosa Judy Singer, a quien se atribuye el haber acuñado el término de neurodiversidad. Y entre las cosas que menciona dentro de un párrafo que consignan en este informe, es que se ha generado una especie de industria de la inclusión, porque se está entendiendo que la inclusión, las necesidades de inclusión están tomando un posicionamiento importante dentro de las diversas organizaciones. Hay organizaciones grandes que están liderando este movimiento, como Google, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y para cerrar, para no extenderme mucho, quería compartirles también algo relacionado a reflexiones en temas de diversidad y en este caso yo podríamos decirlo, podríamos quizá hablar del término de tecnodiversidad, por decirlo de alguna forma. No sé, es lo primero que me viene a la mente. Pero en el año 2019, en Prospecta Américas, que se realizó acá en Lima, Perú, Jerome Glenn, que es quien lidera The Millennium Project, que es una organización que promueve temas de futurismo, presentó esta diapositiva, ¿no? Steve Jobs y Bill Gates en 1991. Eh, y esta pregunta tan inquietante, ¿no? Por el 2030 al 2050, millones de personas podrían ser algo así como genios aumentados, exponenciales, y qué es lo que podrían crear, ¿no? Y estaba haciendo sus proyecciones ahí por el 2019, y hace poquito Neuralink ha sacado algunos videos muy interesantes con respecto a eh, las primeras personas con el implante de Neuralink, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y las proyecciones que también tienen ahí, ¿no? Entonces estamos en un periodo, en procesos de cambio muy intensos, en donde la diversidad está cobrando un papel, el reconocimiento de la diversidad está cobrando un papel tremendamente importante para poder entender cuáles son tanto las fortalezas como los desafíos a los que nos afrontamos como humanidad y como individuos que pueden aportar desde sus diversos talentos para construir, eh, para crear en sociedad. Les damos por eso las gracias por participar en esta semana de la neurodiversidad, que de hecho espero que haya cumplido su principal objetivo, que no tiene que ver con resolver preguntas, sino más bien con generar muchas preguntas e interrogantes para que quede el deseo de poder acercarse cada vez más a entender, a conocer un poco más acerca de la neurodiversidad y en última instancia de la humanidad en este proceso de cambios.